Todos queremos saber cuáles son las actuaciones a realizar dentro de la recuperación de las márgenes del río Guadiana, y para eso hemos contado con la ayuda de un experto del proyecto. Fernando Aranda, director de obra e ingeniero de caminos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, cuenta Extremadura 7 días, todos los entresijos de una obra muy esperada por la ciudad. Bueno, vamos a hablar sobre la obra que se llama Ordenación Hidrológico-Ambiental del río Guadiana en Badajoz. Esta es una obra fundamental para la ciudad de Badajoz y es una obra que a mí me gustaría destacar, pues sobre todo, en principio, una cosa, que es nace de la coordinación de 3 administraciones, que creo que es una cosa muy importante, creo que es una cosa básica. 3 administraciones de la mano. Por un lado, Confederación Hidrográfica del Guadiana, por otro lado, Ayuntamiento de Badajoz, y por otro lado, bueno, inicialmente era la Junta de Extremadura, ahora es Gobierno de Extremadura, pero estas 3 administraciones, pues de la mano están haciendo esta obra, creo que, pues que al final será una gran obra, que además procede destacar también que está financiada en nada menos que un 80%, por fondos europeos, concretamente los fondos FEDER, Fondos Europeos de Desarrollo Regional. La obra es bastante más amplia, es una obra bastante más ambiciosa, porque comprende unos 17 kilómetros de río, prácticamente entre el puente de la autovía A5 y el río Caya, que como sabéis es el que hace frontera con Portugal. Entonces la obra se divide en 2 tramos. Dos de estos tramos son periurbanos, es decir, son tramos no urbanos, pero próximos a la ciudad de Badajoz, que son el tramo 1 y el tramo 3. El tramo 1 sería entre el puente de la autovía y el Azud de la Pesquera, y el tramo 3 sería entre el Azud de la Granadilla y el río Caya. Nos queda en medio el tramo 2, que es el tramo propiamente urbano. El tramo 1, pues quizás de los que más avanzado vaya. Se han finalizado además las reparaciones debidas a las riadas que tuvimos en los meses de marzo y abril, y estamos iniciando incluso las plantaciones, con lo cual es un tramo que podemos considerar que va bastante avanzado. El tramo 2, que es el tramo urbano, pues bueno, por lo fundamental son los 2 parques, el parque urbano de la margen derecha, el gran parque urbano de la margen derecha, un parque bastante grande, con casi 30 hectáreas, casi 3 kilómetros de longitud. Llegamos finalmente al tramo 3, que es el último tramo de la obra, que, como decía antes, está comprendido entre el Azud de la Granadilla y la desembocadura del río Caya. Bueno, pues en este tramo 3, aparte de tratamientos de vegetación más ligeros, porque este tramo es afortunadamente el que presenta unas mejores condiciones de conservación ambiental, pues aparte de eso, como digo, hay dos obras singulares, que son una escala de peces en el Azud de la Granadilla y una estación de aforos. El parque de margen izquierda es más pequeño, es más corto, pero también vamos bastante avanzado. El parque de margen izquierda es lo que hay por debajo de la acera del paseo fluvial, básicamente de alguna forma comprendido entre el puente de la Universidad y el puente Real. Obra que además pretende de alguna forma dar continuidad a lo que ya en su día hizo, pues entonces, la Junta de Extremadura de tratamiento de margen izquierda. Bueno, pues se le da continuidad llegando hasta el puente Real. Bueno, el tema del piragüismo, parece que hay una demanda social bastante importante y parece que además las administraciones, pues de alguna forma se han hecho partícipes o han recogido esa demanda que existe, con lo cual parece ser que finalmente las instalaciones que se construyan en la zona de piragüismo pues van a ser bastante más amplias de lo inicialmente previsto. Nosotros inicialmente llevábamos un único embarcadero previsto en la obra, que estaba en el parque de margen derecha. Finalmente ha quedado ubicado, porque esto bueno ha tenido una serie de cambios con el desarrollo del proyecto, pero vamos, finalmente ha quedado ubicado inmediatamente aguas arriba del puente de la Universidad. Entonces este embarcadero está hecho. Este embarcadero básicamente es consiste básicamente en una plataforma, una gran plataforma de hormigón impreso también, a la cual posteriormente se harán unos pantalanes. Los pantalanes son las estructuras flotantes que ya se adentran un poco en el río y permiten ya el acceso directo a las embarcaciones. Alegra, por lo tanto. Asimismo, partidos políticos, asociaciones y ciudadanos de la ciudad de Badajoz han querido dar su opinión al respecto. Es una obra que está dando que hablar y de ahí que todos tengan algo que decir. Sí tengo que decir, y yo estoy muy orgulloso, de que el proyecto del río sea un proyecto socialista. Esto lo creamos nosotros cuando gobernaba en España el Partido Socialista y cuando estaba en la Junta también el Partido Socialista. Al final va a quedar en beneficio de los ciudadanos de Badajoz y de todo el que quiera disfrutar de él. Pero lo importante también es poner de manifiesto que nosotros siempre entendíamos que el elemento río, elemento patrimonial, natural, río, tenía que ser un elemento que nos hiciera diferente a otras ciudades que no tienen el río. La asociación sí lo que está es bastante disgustada o preocupada porque no ha habido un seguimiento arqueológico de toda la obra, y en las orillas del río tradicionalmente ha habido muchos molinos harineros, está la central hidroeléctrica, la pesquera, incluso restos de una posible presa romana. Entonces tenemos nuestras dudas de qué ha sido de esos restos arqueológicos. Decimos en Badajoz
que estamos de espaldas al río Guadiana y a su patrimonio. Cierto es en tal medida cuando lo tenemos abandonado, tanto el patrimonio como el río. Y lo vamos a comprobar ahora con esta obra de adecentamiento de las márgenes derechas del río Guadiana, cuando lo volvamos a disfrutar los pacenses. En cuanto se abra y se vea y se note su adecentamiento, Badajoz volverá a tomar conciencia de lo que es nuestro río Guadiana. Es verdad que el ayuntamiento no tiene competencia a la hora de salvar lo que es la calidad del agua del río Guadiana, pero el ayuntamiento sí debería instar y debería presionar e incluso obligar a la Confederación Hidrográfica, que aquí corresponde, a salvar un poco la calidad del agua del Guadiana a su paso por Badajoz. Me estoy refiriendo concretamente a la presencia del camalote, es decir, ese nenúfar mexicano que se ha ido extendiendo y que acaba eliminando el poco oxígeno que queda en el agua, ¿no? Con lo cual implica una desaparición de la fauna propia del río. Consideramos que la obra de la margen derecha del Guadiana se trata de otro engaño más a los ciudadanos y una falta de transparencia por parte de las administraciones públicas gobernadas por el PP y por el PSOE, ya que en el año 2009 se presentó la obra a bombo y platillo por parte de todas las administraciones y de los políticos, y se trataba de una obra que nosotros consideramos que era bastante completa, una obra compleja que abarcaba muchos sectores del río, tanto dentro de la ciudad como fuera, y ahora durante estos años hemos ido observando que se han reducido muchas partidas presupuestarias, se han modificado y todo este proceso no se ha explicado a los ciudadanos. Bueno, incentivar más al deporte, ¿no? Incentivar más al deporte, un poco más también lo que es turismo, ¿sí? Porque en realidad esto atrae y no, muy bien, son áreas verdes en realidad que lo necesitábamos ya. Hombre, ahora mismo más interesante es la zona más en derecha, que es la zona verde, y esa zona es que está un poco fea, está un poco dejada, está un poco abandonada, está un poco deteriorada, y veo mucho follaje, muy mala, la verdad que da mala imagen, mirando hacia un lado y hacia otro, no parece lo mismo. Que la cosa va muy despacio, que ya tenía que estar más que terminado. Pero que iban a poner una depuradora allí y íbamos a tener 12 kilómetros de agua limpia, potable, para poder bañarnos y todo, y eso es lo que menos han hecho. Si esto le hicieran la depuradora allí, seguro que esto sería turístico. Es algo que habrá de ser analizado y solventado por Confederación y por el organismo de Cuenca, ¿no? Que es el encargado de velar por la calidad. Repito, no forma parte del proyecto, sería deseable, el Ayuntamiento así se lo ha puesto de manifiesto a Confederación, pero repito, ni forma parte de este proyecto y es una actuación que trasciende al ámbito municipal. Nosotros, bueno, pues se barajó la intención de expropiarla entera, es decir, que hubiera pasado a formar parte del dominio público totalmente, porque en el centro de esta isla pues hay una serie de graveras, unas explotaciones ganaderas incluso y tal, todo lo cual pues ambientalmente causa una serie de problemas. Por desgracia no ha sido posible y no ha sido posible pues por un tema meramente económico. Las varias partidas que se contemplaban en el proyecto inicial y que ahora no vamos a contar con ellas es, por ejemplo, la rehabilitación de la antigua central hidroeléctrica, el Museo Harinero, una plaza que se iba a crear en torno a estos edificios que se iba a denominar la Plaza de los Museos, también las creaciones de huertas urbanas en la margen derecha del Guadiana. Se iba a crear también una embarcación o un transbordador, se denomina el proyecto, para que los ciudadanos puedan cruzar desde una margen del río hacia la otra, y también se iba a crear una zona de parque de ecosistemas extremeños, que todas esas partidas que se contemplaban en el proyecto que ganó el concurso actualmente han desaparecido.